Muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes para esta celebración que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés,
sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hoy en este domingo el Señor nos presenta con otra parábola, esta anécdota de estos 2 hijos. Y algo que vemos que es un poco curioso en este evangelio, en esta parábola, es que no se nos dice cuál hijo es el mayor o cuál es el menor o qué edad tienen estos hijos de este hombre. Porque tradicionalmente el hijo mayor es el que tenía más privilegio. Se decía que tenía la bendición de Dios, que tenía el derecho a la herencia. Este es el caso siempre en las Sagradas Escrituras. Quizás también es el caso en algunas familias o quizás en algunas culturas. Pero también vemos en otras partes, en otras parábolas o anécdotas del Evangelio, que el hijo menor es el que en realidad estaba favorecido por Dios. Entonces vemos aquí que para Dios no importa quién nació primero o quién nació al último o qué orden entramos a este mundo, pero lo que importa es la fidelidad y la obediencia al Señor. Vemos que para todos nosotros, no importa el orden de nuestro nacimiento, todos nosotros tenemos un camino hacia el perdón, hacia la reconciliación y hacia la conversión. Vemos que
el padre le pide a los dos hijos que vayan a trabajar. Y uno de ellos le dice no, pero luego se arrepiente, cambia de corazón y sí va y hace la voluntad de su padre. Y luego vemos que el otro hijo le dice sí primero a la cara, ¿verdad? Le dice sí a su papá y luego él cambia también y no hace la voluntad de su padre. Nomás le dice sí para quedar bien, ¿verdad? Para que quizás no lo regañe su papá, le dice que sí, pero luego sale desobedeciéndolo y no hace lo que el papá le pide. Vemos que Jesús le está enseñando, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta lección y les pregunta, ¿verdad?, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos correctamente dicen, ¿verdad?, que fue el Hijo que hizo la voluntad del Padre, que aunque al principio había dicho que no iba a hacer lo que su Padre le pidió. Vemos que estos líderes religiosos, estos sumos sacerdotes, siempre tenían sus corazones endurecidos. Vemos que Jesús constantemente en el Evangelio les está diciendo y los está reprochando, ¿verdad?, hasta casi regañando, para que ellos entiendan la nueva ley del Señor Jesús, la nueva ley del amor, del perdón y de la misericordia. Porque estos sumos sacerdotes, estos ancianos de la ley, siempre decían que solamente ciertas personas iban a ser salvadas, que no importaba si había un hermano o una hermana que estaba enfrente de ellos necesitado, pero si eso quería decir quebrar alguna ley o un mandato, entonces no iban a ayudar a esa persona. Pero vemos que Jesús, ¿verdad?, les enseña y nos enseña también a nosotros una manera distinta de aplicar la ley del Señor, que es por medio del amor y de ayudar al prójimo. Pero vemos que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo siempre estaban, ¿verdad?, como atrincherados y decían que solamente ciertas personas iban a ser salvados. Quizás eso también nos aplica a nosotros hoy en día, queridos hermanos. Quizás nosotros decimos, pues solamente la gente que reza de cierta manera se va a salvar, o quizás solamente la gente que tiene cierta devoción, esa es la que se va a salvar, o quizás hoy en estos tiempos que nos acercamos a las elecciones decimos solamente la gente que vota por este candidato y no por este otro son los que se van a salvar. Quizás como esos líderes intolerantes del tiempo de nuestro Señor Jesús, también nosotros se nos ha olvidado ese mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo como a nosotros mismos. A estos líderes se les había olvidado el mensaje de los profetas que constantemente están pidiéndole al pueblo que cambien sus corazones, que cambien de ese corazón endurecido. También lo mismo es para nosotros. A estos líderes y que también quizás a nosotros se les había olvidado de la infinita misericordia de Dios y de la compasión que no restringe la salvación a solamente algunos poquitos, pero sino a todos quienes son fieles a la voluntad y a los mandatos del Señor. Quizás nosotros somos rápidos a juzgar o rápidos a condenar, quizás casi actuamos a veces como Dios. Queremos limitar la misericordia de Dios o ponemos Dios en un espacio, en una cajita, y decimos qué es lo que Dios es capaz o incapaz de hacer, ¿verdad?, según nuestra propia opinión o nuestra propia conveniencia. Pero por medio de esta parábola Jesús nos enseña que la conversión y el cambio de nuestros corazones sí son posibles, porque lo que importa son nuestras acciones y son ese deseo, ese compromiso que tenemos de hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando es lo más difícil. Quizás seamos nosotros, queridos hermanos, seamos pues como ese hijo que quizás al principio le dice no a Dios por miedo o porque no está muy seguro de lo que eso quiere decir para su vida, pero luego sí obedece, tiene ese cambio de corazón y sí obedece a la voluntad de su Padre. No seamos pues como ese hijo que nomás le dice sí a Dios o a los demás para quedar bien, y son estas promesas falsas o vacías, y no es obediente
a la voluntad del Padre. Precisamente por eso Jesús hace esta declaración pues escandalosa, ¿verdad? Que dice que solamente los publicanos y las prostitutas son los que están entrando al reino de los cielos, porque Él les enseña a ellos y a nosotros que ellos tienen ese cambio de corazón, que aún estaban viviendo quizás vidas no muy cristianas, pero luego después tienen este cambio de corazón, este cambio de vida, regresan a la voluntad y a la obediencia de Dios y son los que se van a salvar y no los que nomás están dándole falsas promesas al Señor. Porque sabemos que para Dios, Él no se enfoca en nuestros pecados, sino se enfoca en nosotros como personas, en ese deseo que tenemos de cambiar, porque sabemos que este perdón y este arrepentimiento está disponible para todos sin excepción. Porque ante Dios, queridos hermanos, no somos definidos por lo que hacemos, sino por quienes somos. Dios siempre está listo para perdonarnos, para darnos su misericordia y para amarnos. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo mejor que podamos, lo que esté en todas nuestras fuerzas para obedecer a Dios y seguir su divina voluntad, de imitar a la persona de Cristo, como San Pablo nos recuerda hoy en la segunda lectura, donde le dice a los filipenses y nos dice a nosotros que Jesús se humilló a sí mismo, poniendo a un lado sus propios deseos e interés, y por obediencia aceptó la muerte en una cruz. Esto mismo se nos pide a nosotros, queridos hermanos, de también nosotros humillarnos a nosotros mismos para poner a un lado nuestros propios intereses y ser obedientes a la voluntad del Padre, de morir a esos propios deseos que tengamos para que se nos pues ya regale después ese regalo, ese don de la vida eterna. También en la primera lectura, Ezequiel nos recuerda que cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Pero también nos recuerda este profeta que cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Esta es la conversión, queridos hermanos. El acto de estar convertidos o de cambiar no solamente es para nuestros hermanos y hermanas protestantes, ¿verdad? O no solamente es para que ocurra una sola vez en nuestras vidas, pero Jesús nos está pidiendo diario a cambiar nuestros corazones, constantemente a tener esa conversión hoy y siempre, para poder ser como ese hijo en la parábola que sí obedece la voluntad del Padre, de vaciarnos a nosotros mismos de nuestros propios intereses, de amar al prójimo como Dios nos ama, de demostrar misericordia y compasión, imitando a Jesús lo más mejor que nosotros podamos. Es como nosotros podemos ser obedientes a la voluntad de Dios Padre. Jamás es tarde para regresarnos y pedirle perdón a Dios, de arrepentirnos, de regresar de nuestras prácticas quizás de pecado. Mucha gente piensa que la vida que han hecho, o quizás los errores del pasado, los pecados de su pasado, son tan grandes que Dios es incapaz de perdonarlos. De nuevo, ahí es donde estamos poniendo, ¿verdad?, a Dios en un espacio donde estamos limitando la misericordia que Él nos puede dar. Mucha gente dice, pues lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Pero no es el caso. Vemos que nadie en este mundo está fuera de los límites del perdón de Dios, siempre y cuando tengan ese corazón arrepentido y busquen a Dios y tengan ese deseo de cambiar, ese deseo de la conversión.
Entonces, queridos hermanos, cualquier cosa que nos esté alejando de Dios o cualquier cosa que nos impida seguir su voluntad, cualquier cosa que nos tenga quizás atados a otra cosa que no sea a Dios, que seamos liberados de eso para seguir a Dios más fielmente. Si esto quiere decir, ¿verdad?, asistir al sacramento de la confesión regularmente, es uno de los regalos más hermosos que tenemos como católicos. Quizás muchos de nosotros, tristemente, no nos hemos acercado al sacramento en años, 10, 20, 30 años. A veces escucho personas que vienen a confesarse y dicen que tienen 30 años que no se han confesado, pero eso no importa. Si fuera 100 años que no se han confesado, nunca es tarde para regresar a Dios. Nunca es tarde para recibir su misericordia. Entonces, queridos hermanos, acerquémonos pues hoy y siempre a Dios, que esa conversión, ese arrepentimiento jamás esté fuera de nuestro alcance, porque Dios siempre nos espera para perdonarnos, para amarnos y para darnos su misericordia siempre con los brazos abiertos. Nos ponemos de pie para juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo. Por eso, con fe y confianza, oramos por nuestras necesidades y las de los demás. Nuestra respuesta de hoy es: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, por un corazón humilde comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por un fin a la pandemia del coronavirus, que en estos tiempos difíciles nuestro Dios misericordioso fortalezca nuestra fe y brinde consuelo y paz a todos los enfermos, roguemos al Señor.
Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestras oraciones personales, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por el descanso eterno de Gertrude Sánchez y por la familia Ávila, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Dios fiel, día a día nos acercas más a tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos asiento para la preparación del altar y si ustedes han traído con ustedes su sobre, su donación para esta su parroquia, la pueden poner en las canastas que están allí a la salida de misa, o si siguen haciendo su donación por el internet o por correo, también les agradecemos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo, nuestro obispo coadjutor Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con Santa Marta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos como Cristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, como lo hemos estado haciendo, yo pasaré a ustedes entre la fila de las sillas. En este momento se nos pide recibir la Sagrada Comunión con reverencia en la mano, y luego ya cuando yo pase a la siguiente persona, se bajan su máscara y consumen inmediatamente el cuerpo de Cristo. Para los que no pueden o no van a recibir la comunión esta mañana, pueden sentarse en este momento o cruzar los brazos para recibir la bendición.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solamente un anuncio, buenas noticias, ¿verdad? Apenas que, ¿verdad?, estaba bajando ya el calorcito un poquito, ¿verdad? Apenas que ya me estaba acostumbrando a las hormigas que se me subían aquí, ¿verdad?, durante la misa. Ya se nos ha dado el permiso, ¿verdad?, de otra vez ya entrar a la parroquia para celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Entonces es muy buena noticia, ¿verdad? Como sabemos, en este condado de Riverside ya nos movimos, el gobernador ya nos movió al color o a la categoría rojo, ¿verdad? Pero el condado de San Bernardino, sabemos que nuestra diócesis está compuesta de los dos condados, ¿verdad?, de Riverside y de San Bernardino. San Bernardino aún sigue en el color morado o púrpura, ¿verdad? Entonces ellos todavía tienen que permanecer afuera, pero el señor obispo ha dado el permiso de que las parroquias de este condado, de Riverside, ya podamos estar adentro, comenzando el próximo sábado, 3 de octubre, ¿verdad? Entonces, igual, con todas las restricciones, ¿verdad? 100 personas, con máscaras, ¿verdad? Todo manteniendo la distancia para que se mantengan, ¿verdad?, los casos del coronavirus se mantengan abajo, para que podamos entrar a la iglesia y quedarnos, ¿verdad?, a la iglesia, que no pase otra vez que tengamos que salir, ¿verdad?, para mantener la salud y seguridad de todos, ¿verdad? Entonces, el lunes el señor obispo nos dará todas las nuevas directivas para tener ya misa adentro, y luego ya esas se las compartiremos a ustedes. De todos modos, va a haber registraciones, como cada martes hay el momento de la registración para las misas del próximo fin de semana. Será todavía ya sea por Facebook, por el correo electrónico o llamando, ¿verdad? Cada martes a las 5 de la tarde ahí está la oficina, están contestando los teléfonos para las personas que quizás no les saben muy bien, ¿verdad?, lo de las computadoras o el Facebook. Pueden llamar, ¿verdad?, hacer su reservación para tener su lugarcito para la celebración de la misa, ¿verdad? Entonces, esta semana todavía las misas de entre semana, de lunes a viernes, siguen aquí afuera, pero ya comenzando el sábado, si Dios quiere, ya podremos estar adentro celebrando nuestra hermosa parroquia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado, pueden ir en paz. Que pasen un muy bonito día.